no lo pensé mucho. Así que nada, ya vimos todos los temas. Sí, genial, hermoso. Nos falta practicar un poquito, ¿no? Sobre todo un par de cosas con grafos y sobre todo lo que vieron hoy, que es lo más complejo de la materia. Habiendo hecho todo eso, obviamente hasta lo que vieron hoy entra en el parcial 3. Sí, como dijo Martín, no les vamos a pedir que sepan de memoria el algoritmo de Tarham porque es bastante difícil de aprendérselo, pero sí sepan cómo funciona y sepan explicarlo y hacer un seguimiento. Sí, eso es lo importante, al menos por ahora. Habiendo dicho eso, hoy vamos a practicar ejercicios, sí, nada muy raro. Si no quieren practicar se pueden ir, ya saben cómo funciona. Tenemos estas diapos, están obviamente subidas al Drive. Tienen un montón de ejercicios, están orientadas a practicar para el parcial 3. Vamos a hacer un par de todos estos porque son muchos. Así que nada, eso es todo. Los dejo a los muchachos que van a arrancar. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vamos a empezar a practicar para el parcial 3, como dijo Fede, y queríamos arrancar con el 3, vértices por componente. Que bueno, lo que plantea es lo siguiente. Vamos a implementar una función que va a estar recibiendo un grafo, y lo que nosotros buscamos es devolver una lista de listas, es decir, bueno, sí, una lista, con los vértices por cada una de las componentes conexas. Es decir, vamos a tener un grafo, lo vamos a separar en las componentes conexas y vamos a devolver una lista por cada componente con los vértices que tiene. Eso es lo que se busca de esta función, y al final vamos a ver si podemos justificar el orden de la solución, ¿no? Hay varios casos y cosas que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio. Primero tenemos que pensar si el grafo es pesado. Y les pregunto a ustedes, ¿importa si el grafo es pesado para este ejercicio? Bien, no importa. Ahora, ¿importa si el grafo es dirigido en este ejercicio? Ok, buenísimo. Tenemos varios casos. Tenemos grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Vamos a empezar con lo más fácil, que es los no dirigidos. Este es un ejemplo básico de las distintas componentes conexas que pueda haber. Y les pregunto a ustedes, si alguno quiere decir, cuáles serían la respuesta que tendríamos que dar para este grafo de acá. ¿Algún voluntario? Sí, bien. Serían las 3 listas estas con cada uno de los vértices por lista. Buenísimo. La pregunta es, ¿cómo hacemos algorítmicamente para encontrar estos vértices y ordenarlos cada grupito en una lista, ¿no? ¿Tenemos algún algoritmo medio conocido que ya resuelva este tema? ¿Alguno que le suene? Ok. Un recorrido, pero ¿cómo lo hacemos el recorrido? ¿Lo hacemos, arrancamos por uno y después saltamos a otro? ¿O nos quedamos en uno? BFS es una opción. ¿Y cuál es la otra opción si BFS es una opción? BFS es una buena opción. Hay otra muy parecida, DFS. Bien. Yo lo que les traigo acá es básicamente el DFS, que nos va a permitir ir viendo las componentes conexas y ir agrupando por listas los vértices que tiene cada una de ellas. El DFS normal, así como viene, vos le iterás por todos los vértices y se va a ir fijando recursivamente en los adyacentes que tenga, ¿no? Entonces, si lo hacemos primero con un solo vértice y viendo los adyacentes que tenga, esto solo nos va a quedar como si fuese en una componente conexa. Entonces lo que tenemos que hacer es no solamente ir a un vértice y ver los adyacentes, sino que tenemos que recorrer todos los vértices del grafo, salteando los que ya fueron visitados, y ir viendo así las componentes conexas por separado. Es decir, tenemos que hacer como si fuese un DFS generalizado, ¿no? Volviendo al ejemplo, si tenemos este grafo, iríamos recorriendo y arrancamos, no sé, por el A. Cuando vamos a hacer un recorrido de DFS, tenemos que mirar por profundidad. Es decir, miraríamos el B, agregaríamos el B a la primera lista, saldríamos, miraríamos el D, lo agregaríamos a la lista, saldríamos, después el C. Y después volveríamos como a la base del algoritmo y pasaríamos al siguiente vértice. Nos puede tocar el B, por ejemplo, pero ese lo vamos a saltear porque ya fue uno de los visitados. Y vamos a pasar, por ejemplo, al E o al F. Y vamos a repetir el mismo proceso. Eso es básicamente lo que hace el algoritmo este de acá, que primero arranca haciendo, llamamos a esta función, ¿no? Y vamos a ver por cada uno de los vértices en el grafo, si no fueron visitados, vamos a llamar a DFS
y vamos acá recursivamente, llamando de nuevo a DFS, buscando los vértices que son adyacentes, agregándolos en una lista. Les pregunto, ¿qué complejidad tiene hacer DFS? Ok, yo lo escribí O de B más C, siendo B los vértices y E las aristas, pero creo que está bien lo que dijiste. Bueno, ese fue el primer caso. Era el caso del grafo no dirigido, que era como el más fácil. Ahora vamos a algo un poco más complejo. ¿Qué pasa si tenemos un grafo dirigido, ahora con flechas que apuntan? ¿Cómo dirían ustedes que debería ser la respuesta a este grafo? ¿Cómo serían las componentes conexas en un grafo dirigido? No se puede resolver. ¿Por qué? Exactamente. Tenemos que ver los dos casos acá de los grafos dirigidos porque tenemos vértices débilmente conexas y las fuertemente conexas y cada uno de ellas va a tener una respuesta distinta, ¿no? Acá tenemos los dos casos en el que si tenemos débilmente conexo, las componentes se ven medio fácil. Tenés la A, B, C y D que están unidos débilmente y la F, la I y la G que también están unidos débilmente y son los dos casos por separado. Ahora, si buscamos componentes fuertemente conexas, y ahí ya se complica un toque porque tenemos que ver que se pueda volver a todos los demás vértices y que nos podamos mantener en ese ciclo. En este caso, A, B, C y D sí es una componente fuertemente conexa porque se puede ir desde cualquier vértice a cualquier otro vértice, pero en este de acá no. Son todas tres componentes conexas por separado. Y así que vamos a ver las dos cosas. Vamos a arrancar buscando las componentes débilmente conexas. Como no hay un algoritmo para hacer esto, tenemos que pensar más creativamente cómo lo podríamos resolver. Así que escucho ideas de cómo lo harían ustedes. Si alguno quiere sugerir, ¿sí? O sea, volveríamos a este grafo de acá y haríamos como un clon del grafo que no sea dirigido. Bien, excelente. Bueno, ya acá expliqué cómo podríamos llegar y como vimos antes, la complejidad de recorrer un grafo es de B más C y la de clonar un grafo, por suerte, también es la misma porque tenemos que ver primero todos los vértices y después para todos los vértices tenemos que ver todas las aristas. Y aparte de hacer O de B más C para ver arista por arista, tendríamos que ponerla para un lado y ponerla para el otro. O si tenemos codiado un grafo no dirigido, directamente llamamos y los unimos así como propuso el compañero. Entonces, el caso de las componentes débilmente conexas es fácil. Es literalmente taparle las flechitas a este grafo como se pueda. Sería armando un grafo nuevo o poniendo las aristas para el otro lado. Por ejemplo, si de F la ponemos para G y de G para F, lo haríamos como si fuese un no dirigido nuevamente. Y le pasamos de nuevo esta función, la de vértices por componente con DFS, y ya con eso sacamos la respuesta. Entonces, genial. ¿Tenemos la misma complejidad ahí o varía en ese caso? Ok, ¿qué cosa? Bien, bien, sí. Sí, yo creo que en todos los casos tendríamos más o menos la misma complejidad porque nos podemos como abstraer un poco de cómo está implementado el grafo y ir simplemente iterando por los vértices. Pero sí, si usamos el diccionario que es prácticamente O de 1, debería tardar más o menos lo mismo en hacer el grafo nuevo, así que ahí estamos bien. Vamos al caso difícil, el de las fuertemente conexas. Yo les pregunto, ¿conocen acá algún algoritmo que resuelva este problema? El de Tarjan, ¿no? Y me suena que lo vieron hace poquito, el algoritmo de Tarjan. La pregunta es, ¿entendieron qué hace ese algoritmo? Fue medio raro. Ok, si quieren podemos hacer bueno, ya hizo Martín un ejemplo. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo con, no sé, este grafo, por ejemplo? Hacemos un ejemplo.
Yo me traje acá el código para poder guiarnos un poco. ¿Podés fingir que hay qué cosa? Sí, yo creo que sí. Ustedes podrían, en el parcial, si tienen ganas, lo pueden ir y pueden escribir el código entero. Es medio largo, pero se lo pueden aprender, lo pueden entender, que es lo más importante. Como recomendó Martín, hacer un seguimiento es seguramente la mejor opción para entenderlo. O pueden escribirlo por pseudocódigo, escribiendo más o menos cómo son los pasos para realizarlo, intentando de no saltearse ningún caso de estos casos borde que pueden llegar a pasar, para que el algoritmo sea siempre correcto. Porque nosotros es lo que buscamos, aparte de que sea rápido, es que siempre dé la respuesta correcta. Entonces, si hacen el pseudocódigo y más o menos explican todos los casos, yo creo que estaría bien. Bien. Bueno, veamos acá. Lo que tenemos que hacer es... Quiero ver si había que arrancar con algo en particular. No. Bien. Vamos a tener, para los grafos estos, vamos a tener que a cada vértice asignarle un número, dos números mejor dicho. Tenemos que asignarle un orden, que es como si fuese el orden en el que lo estamos recorriendo, y el más bajo, que significa cuánto de profundo nos vamos para después tener una noción de si podemos volver a vértices anteriores y por ende tener una componente fuertemente conexa. Si no podemos volver, va a significar que no es una componente fuerte conexa, entonces no la vamos a poder contar todos juntos, sino que las vamos a tener que responder por separado en el ejercicio este. Entonces, por ejemplo, si arrancamos acá, voy a poner MB. Vamos a suponer que tenemos mucha suerte y arrancamos en el A, que es el caso lindo. Y vamos a tener que ir mirando a los vértices adyacentes a A, que en este caso solamente es C. Entonces no nos va a quedar otra opción que sea TC. Primero, en realidad, tendríamos que haber construido la pila, que es donde vamos a ir llevando la cuenta de los elementos que vamos visitando. En este caso tendríamos que apilar A, que es el primero que estamos visitando. Luego vamos a ir a C, porque es la única opción que tenemos. Tenemos orden 1, más abajo 1, y apilamos C. Luego vamos a ir a D, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener el orden 2, y más abajo 2, y lo vamos a apilar en la pila. Y por último vamos a ir hasta acá, que vamos a tener el orden 3, y más abajo 3. Y ahora lo que pasa es que ya salimos como si fuese del caso base para cada uno de los vértices, y vamos a volver a uno que ya fue visitado previamente. Si quieren podemos chusmear el algoritmo, a ver qué dice que tenemos que hacer. Y nos dice que si de los adyacentes uno no fue visitado, vamos a resolverlo recursivamente como vinimos haciendo hasta recién. Le llamamos al B. Me olvidé de apilar. Ahora, si no, en realidad siempre lo vamos a hacer, si fue visitado o no fue visitado, tenemos que revisar si este vértice adyacente ya fue apilado. Y esto lo vamos a hacer a medida que vamos saliendo de la recursión o que nos vamos salteando vértices porque ya fueron visitados, como es el caso del A. Como A ya fue visitado y efectivamente fue apilado, tenemos que revisar qué es lo que nos dice el código, que sería básicamente darnos cuenta que estamos cerrando una componente fuertemente conexa y que por ende tenemos que actualizar este indicador al revés, tenemos que actualizar este indicador con este número que nos dice acá y quedarnos con el mínimo. En este caso sería quedarnos acá con 0. Y básicamente lo único que nos queda por hacer es ir saliendo de la recursión hasta que estos dos números de acá coincidan. Cuando estos coincidan va a significar que vamos a darle la vuelta completa a una componente fuertemente conexa. Acá, por ejemplo, no coinciden, entonces vamos a salir de la recursión y vamos a irnos a fijar acá. Pero antes de decir, che, estos son iguales, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, actualizar el orden del más bajo con los adyacentes. Acá sería 0, porque tenemos a este de acá con 0. Estos no coinciden, entonces salimos de la recursión de nuevo y volvemos a actualizar el más bajo con el mismo criterio. Ahora mirando el del D. Acá, de nuevo, no coinciden, por ende vamos a ir al último, al primero de la recursión. Estos de acá sí coinciden, entonces veamos qué es lo que sugiere el algoritmo que tenemos que hacer. Mientras que tengamos elementos en la pila, los vamos a tener que ir desapilando
hasta que lleguemos al elemento que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, si acá nosotros ya estamos parados, en el caso en el que estos dos son iguales, tenemos que ir desapilando esta pila hasta que lleguemos al caso de A. Y es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir construyendo la respuesta a este ejercicio. Tenemos una lista de listas, así que voy a ir a listarlas aquí. Y vamos a ir desapilando estos, de modo que nos va a quedar B, D, C y A como una primera componente fuertemente conexa, ¿no? Entonces, la pila va a quedar vacía. Y esto podría ser todo, pero nos falta la segunda componente que tenemos que analizar para ver cómo la agrupamos, ¿no? Entonces, una vez que salimos... ¿Dónde me quedó el grafo? De acá. Bueno, todavía lo tengo ahí, pero bueno, ya fue. Ya revisamos todos los vértices del lado izquierdo y nos quedan ver todos los del lado derecho ahora, ¿no? Ya todos estos vértices del lado izquierdo fueron visitados. Por ende, si los volvemos a recorrer, nos los vamos a tener que saltear acá en la parte base del algoritmo y vamos a empezar a llamar para estos vértices de acá. Vamos a intentar ver un caso más raro, por ejemplo, arrancar con este de acá. Y este de acá, si no me acuerdo mal, teníamos un contador global que nos forzaba a no arrancar desde cero, como si en el algoritmo de las buscando puntos de articulación, sino que siguiendo un orden por un caso muy recontra borde que nos puede pasar, que bueno, en este caso lo vamos a evitar porque creo que ya lo explicó Martín, ¿no? Bien. Entonces, acá vamos a arrancar con orden 4 y con más bajo 4. Ahora, les pregunto, ¿este vértice de acá tiene adyacentes? No. Bien, entonces, nuevamente me olvidé de apilarlo. Y como no tiene adyacentes, vamos a salir de la recursión, la cual no existe porque no tiene adyacentes, y vamos a revisar si efectivamente son iguales, y lo son. Entonces, vamos a construir una nueva componente fuertemente conexa que va a terminar cuando saquemos todos los elementos hasta este elemento, que va a ser solo este mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a recorrer por los siguientes vértices, por ejemplo, no sé, F, o mejor G, porque esto es aleatorio, nos puede tocar F, nos puede tocar G, nos puede tocar D, pero D ya fue visitado, entonces lo salteamos. Y vamos a ir a G, por ejemplo, ¿no? G va a tener orden 5, va a tener más bajo 5, y G tiene vértices adyacentes. Bien, entonces, tiene este vértice adyacente, pero este lo vamos a saltear, ¿por qué? Primero, no se encuentra entre los visitados, y segundo, no se encuentra en los apilados. Entonces, los apilados serían los que están acá. Entonces, este no lo vamos a tener en cuenta para cuando tengamos que actualizar el índice del más bajo. Y lo vamos a ir acá. Entonces, voy a apilar el G, no me olvidé. Y vamos a pasar al siguiente ese vértice adyacente, que sería F. Acá F tendría orden 6, más bajo 6. Y ahora F tiene de nuevo como adyacente a E, pero va a pasar lo mismo. Como E no está ni entre los visitados ni entre los apilados, simplemente no va a actualizar su índice de más bajo. Porque si lo hiciera, lo tendría que volver a apilar y cuando construya la componente fuertemente conexa, los números quedarían raros y no quedarían como nosotros esperamos. Ahora, como ya no tiene más adyacentes, vamos a ir a la recursión, nos vamos a fijar que efectivamente son iguales y por ende tenemos que armar una componente fuertemente conexa. Acá, con solamente F, porque como les dije no tenemos que desapilar todos, sino que tenemos que desapilar hasta ese mismo elemento, o sea, F. Vamos a salir de la recursión una vez más y vamos a ir a G, y como son iguales, por último, vamos a armar una última componente fuertemente conexa que va a ser solamente ese vértice porque no hay más elementos apilados y además si los hubiese deberíamos haber cortado en G. Entonces acá vamos a armar la misma componente fuertemente conexa y con este seguimiento ya debería haber quedado la respuesta de cuáles son las componentes fuertemente conexas del grafo este. Y si entendieron algo de lo que dije, entendieron básicamente el algoritmo de Tarhan,
que se supone que es de los más complicados de la materia. Vamos a chequear si es la misma respuesta. Y parece que sí. Están en distinto orden, pero realmente el orden de los vértices no importa, porque lo que nos interesa son las agrupaciones por componentes. Porque en realidad, si nosotros vamos a recorrer un vértice, es raro que tengamos que tener una noción de orden en este tipo de problemas. Porque nos puede pasar que arranquemos en B, nos puede pasar que arranquemos en C, o nos puede pasar que arranquemos en G, por ejemplo. Entonces, esto no nos molestaría. Por último, veamos la complejidad. Y no sé si recuerdan lo que dijo Martín de cuál era la complejidad de este algoritmo. O de B más A. Porque, aunque es un chino el código de todo este algoritmo, lo que estamos haciendo al fin y al cabo es recorrer todos los vértices una vez, a lo sumo 2 veces si los estamos viendo por sus adyacentes, pero no son significativos para cambiar en el orden del algoritmo. Y las aristas como siempre, porque vamos a tener que ver por todos los adyacentes por cada uno de los vértices. Entonces, creo que ahí ya estaría. Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. ¿Cómo hago para agrandar, Fede? ¿Para agrandar? Pues la presentación no me aparece, por eso. Se desconectó el internet. Ah, la verdad. Si no lo veo así. No, es un segundo. Ah, tal vez no es tan segundo. Sorry, un minuto. Tengo que arreglar algo. Vamos, vuelta. Ahora sí. Ahí va. Ah, gracias. Bueno, vamos a este otro ejercicio que dice esto. Contamos con un grafo dirigido que modela un ecosistema. En dicho grafo, cada vértice es una especie y cada arista BW indica que B es depredador natural de W. Considerando la arriba tendencia del ser humano por llevar a la extinción de especies, algo que nos puede interesar es saber si existe alguna especie que, si llegara a desaparecer, rompería todo el ecosistema. Quienes la depredan no tienen un sustituto y por ende pueden desaparecer también, y o quienes eran depredados por esta ya no tienen amenazas, por lo que crecerán descontroladamente. Implementar un algoritmo que recibe un grafo de dichas características y devuelve una lista de todas las especies que cumplan lo antes mencionado, indicar y justificar la complejidad, como siempre. Bueno, era muy difícil capaz de entender el enunciado, pero la idea es justamente ver cuáles de estas especies o cuáles de estos vértices son indispensables. Es decir, que si yo lo saco, nada, alguien se queda sin comer, básicamente. O el otro caso era, o ya no tiene amenazas. ¿Qué vértice ven a simple vista que les parezca que pueda cumplir esto? Empecemos por ahí. El zorro. Ok. Sí. Sí, porque básicamente nadie devoraría al sapo, ni al gorrión, ni al erizo, ni al conejo. ¿Alguno más que vean? ¿Cuál? Grillo. El grillo. Sí, porque el sapo no tendría que comer, el gorrión tampoco. Creo que por eso nada más. ¿Alguno más? Otro que vean con... ¿Ratón? Ratón. Sí, ratón lo mismo porque nadie come la nuez. Igual la nuez. El erizo. Sí, lo mismo. Bueno, igual están marcados, pero bueno, era más o menos para que veamos. En este caso, por ejemplo, la mora, bueno, nadie la comería si se va el erizo. La hierba lo mismo. ¿Qué tienen de particular estos vértices?
Ponele que te creo, pero hay algo más fácil de ver. No todos comparten lo mismo igual. Hay algunos que tienen cierta característica y otros otra. No porque es dirigido, empezando por ahí. Son hijos o padres de un solo vértice. Sí, exactamente. Bueno, acá básicamente está la explicación. Los vértices tienen grado de salida 1 o los vértices tienen grado de salida de entrada, 1. Llevando esto a código. ¿Se ve algo? Se ve medio oscuro, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, básicamente eso. Calculamos los grados de entrada y de salida de cada uno. Armamos un set para ver cuáles son los indispensables. Y nada, recorremos los vértices y adyacentes y vamos viendo. Si tienen grado de entrada 1, lo agregamos a esa especie. Y si tienen grado de salida 1, también lo agregamos. ¿Cuál es la complejidad? No sé si está. Ahí va. ¿Cuál es la complejidad? No te escucho, perdón. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, estás recorriendo todas las vértices de aristas, sí, exacto. Hoy vemos, sí. Sí. Ok, ¿cómo no? ¿Vos te referís al enunciado como tal, lo que definía? Ok. Básicamente las indispensables son quienes no tienen un sustituto, o sea, quienes la depredan no tienen un sustituto y por ende pueden desaparecer también, y o quienes eran depredados por esta ya no tienen amenazas. O sea, viendo esto, ya no tienen amenazas. Sí. Sí. Si alguien está apartado de todos, no. O sea, vos decís que no está conectado a nada. Pero ahí no tiene ni grado de entrada ni salida 1. No tiene, o sea, el grado de entrada y salida va a ser 0 en ambos. No lo tomarías como indispensable. No. ¿Por qué creerías que sería indispensable si estás solo? Igual, si no haces nada, o sea, no estás devorando a nadie, ni tampoco estás siendo tocado, es como cómo vivís. O sea, no habría un vértice de esas características, empezando por ahí. No, ese caso no existiría. Perdóname, ¿me habías preguntado cuál era la definición de quiénes eran depredados? O sea, lo que dice es que los que son indispensables son aquellos que no tienen un sustituto, o sea, quienes lo depredan no tienen un sustituto, y o quienes sean depredados por esta ya no tienen amenazas. Entonces, si vemos esto, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, la hierba. ¿Por qué entra la hierba? Porque si yo saco el caracol, no tiene un sustituto. Entonces, si yo saco la hierba, no tiene un sustituto el caracol, no puede comer otra cosa. ¿Eso se entiende? ¿Está ahí? Ok. Y por ejemplo, otro caso sería el grillo. Si yo saco el grillo, ¿no? ¿Cuál sería? El sapo se queda sin comer. El gorrión se queda sin comer, por ejemplo. Y el otro caso, que era lo que me preguntaban, el zorro
igual a mí también me suena raro. El zorro, si yo lo saco, por ejemplo, nadie devora al erizo y podría crecer descontroladamente. Crecer descontroladamente, o sea, haber millones de erizos. Así que sí, creería que ahí hay un error. No hay un error, porque justamente el erizo le lleva uno solo. Entonces ahí lo estás teniendo en cuenta cuando el grado de entrada es 1. ¿No? ¿Está bien? ¿Se entiende ahora o alguna otra duda? ¿Seguro? ¿Se entendió bien esto? Me mareé un poco con el SEO, pero si no, lo repito de nuevo, no hay drama. No, pero no entiendo por qué. Sí. Claro, pero la idea del zorro, por ejemplo, es porque el erizo, el sapo, o sea, todos los que están a la izquierda, básicamente, si yo saco el zorro, todos esos no son depredados, ¿entendés? Ese es el problema, que el grado de entrada del erizo, del gorrión y esos es 1. ¿Entendés? No importa el grado de salida en ese caso del zorro, específicamente. ¿Cómo? Claro. Y ese era el pseudocódigo. Y veamos ahora, ¿alguna duda más sobre el ejercicio? Lo tomo como un no. Y veamos este ahora. El cumpleaños de Pedrito. Dice, Pedrito está organizando su cumpleaños y se armó una lista con todos sus amigos y amigas. El problema es que se dio cuenta que su grupo de amigos es muy diverso. Están sus amigos del secundario, sus amigos del partido obrero y sus amigos del club de fútbol. Entre cada grupo son bastante amigos y se hablan bastante, pero olvídate que un tincho se hable con un trosco sin que haya ayuda de por medio. Pedrito quiere que su cumple sea un punto de encuentro donde todos puedan pasar un buen rato. Para esto arma un grafo no dirigido en el que cada vértice es una de las personas que estarán en el cumpleaños, incluyéndose, y cada arista indica quién se habla con quién se habla con quién. En el apuro llamó a todos B1, B2, así que no puede identificarse ni a sí mismo. ¿Cómo podríamos hacer para saber qué personas, vértices, podrían incentivar a Pedrito para que charlen entre sí que pertenezcan a diferentes grupos? Bueno, el enunciado también es medio largo. La idea es poder descifrar lo que quiere decir y en específico, bueno, hay un código para mostrar, pero cuando lo tomaron era simplemente moderar el problema. Es más, creo que la parte de grafo no la decía, pero bueno. Igual es obvio, solo entran grafos, así que con otra cosa no lo podría modelar. O no para el parcial. En principio, ¿qué es lo que se les ocurre que tendría en particular el grafo? No. No es bipartito. Primero porque habla de más de 2 grupos, empezando por ahí. Pero no. ¿Qué otra cosa? Algo que vieron hoy. ¿Hay algún vértice en particular, especial, como quieran decirle? Está bien, va por ahí. ¿Cómo? ¿Qué sería vértice madre? No específicamente. No. Porque no está aclarado, pero se supone que yo, por ejemplo, invito a Juan y Juan cae con alguien más al cumple. ¿Entendés? Y tipo, seguiría perteneciendo a su grupo, o sea, sería un grupo aparte, pero yo no tengo relación, siendo yo Pedrito, ¿no? Bueno, veamos un grafo de ejemplo, a ver si alguno lo puede ver. ¿Qué ven en particular con alguno de los vértices?
Exacto, Pedrito es punto de articulación y es el único. La idea es esa básicamente, o sea, obviamente en el parcial se podría prestar a confusión. Pregunten, en todo caso, en un ejercicio así. Yo no lo pregunté, me mandé a hacer algo más complicado y me compliqué la vida cuando lo rendí, pero pregúntenlo. Entonces sí, la idea es que Pedrito es el punto de articulación. Ok, ¿y qué hacemos con esa información? ¿Qué podemos hacer en base a eso? Recuerden que la idea es yo decir qué vértices o qué amigos podría yo decirle de distintos grupos para que se hagan amigos todos contra todos, digamos. Todos con todos, no contra. ¿Qué se les ocurre? Está bien, identificó a Pedrito, es el punto de articulación. ¿Y ahora? Lo que se les ocurra, no tengan miedo a equivocarse. Va por ahí. O sea, habría que hacer algo antes. Vuelvo a lo mismo. Yo identifico que Pedrito es el punto de articulación. ¿Qué tengo que hacer? Primero de todo. Porque si no, o sea, yo tengo una sola componente conexa así, como está el grafo ahora. ¿O no? Lo saco. Ok, genial. Lo saqué. ¿Y ahora? ¿Qué me decías? Bueno, eso es lo que yo había pensado en el parcial. La idea es que no, igual, o sea, no complicársela tanto. Simplemente sacamos a Pedrito y buscamos algún vértice que pueda unir. Porque si vos te fijás, no hay ningún punto de articulación en los otros... O sea, en las componentes conexas. Saquemos a Pedrito. No sé si está sacado. No. Saquemos a Pedrito. No hay ningún punto de articulación. Si no me equivoco. No, sí, miento. Patricia. Pero bueno, imaginemos que no está Patricia. La desinvitamos. La idea es básicamente decirle a cualquiera. Yo lo que había pensado en el parcial justamente era capaz buscar como un vértice más central, que en ese caso lo busqué por los grados, no por que sea punto de articulación. Y de ahí como que el vértice más central, o sea, de cada componente, ahí lo unía. Pero no había que complicársela tanto, simplemente era unir, agarrar de cada componente, identificaba a todos los vértices que pertenecían y después agarraba un vértice de cada grupo, básicamente, y unía y chau. Es como que suponemos que si Juanpi se hace amigo de Janina, después le va a presentar a Charlie, a Santi, a Clara, tarde o temprano. Así que nada, la idea es esa. Bueno, acá básicamente es un dibujito sobre lo del punto de articulación y el código es básicamente eso. Identifico el punto de articulación, me fijo sus adyacentes, elimino el punto de articulación y voy buscando los vértices por componente, como hicieron con Maxi. Y nada, agarramos uno cualquiera de cada componente, los unimos y chau. Ese sería nuestro vértice. Que acá está acomodado como armar otro grafo, pero sería dar una lista, un random de cada componente y ya está. Es como que unís esos todos contra todos y listo. Igual vuelvo a lo mismo, en un principio era simplemente modelar el problema y no tanto el código. Creo que sería lo de menos en este caso. Bueno, complejidad, ¿cuál sería? Sí. Espera que contestaríamos. La complejidad, chicos. ¿Quieren que lo veamos entre todos? ¿Les parece mejor? Ok. Bueno, el algoritmo en total sería ODB más C. Básicamente buscamos el punto de articulación, ODB más C, como ya vieron con Martín, y después es simplemente nada, lo mismo que vieron con Maxi. ODB más C recorren los componentes y después hacer los random es OD1 en todos los casos. Y bueno, armar la lista en todo caso con los vértices también sería OD1. O ODB en ese caso, pero sería sumado, así que en total queda ODB más C. ¿Alguna duda con el ejercicio?
¿Alguna duda, chicos? ¿Seguro? Bueno, vamos al otro. ¿No? ¿Querés hacerlo vos, Maxi? O... Sí. Sí, igual lo tiene en el drive, sí. ¿Cuál es la primera? Habíamos hablado de esto, pero el que quieras vos. Sí, igual lo vas a ver. Sí, dale, ponelo. Ahí va. Bueno, vamos a ver otro, vamos a descomprimir un poco de estos ejercicios con tanta aplicación y vamos a ir a uno un poco más abstracto. No es una situación tan real, pero nos podemos tratar de resolver este problema. Podemos aplicar este problema a cualquier otro contexto, como recién aplicamos lo de las vértices por componentes conexos, ¿no? Lo que nos pide este ejercicio es, a nosotros nos van a dar un grafo, que en particular este grafo va a ser un árbol, es decir, va a tener un vértice, ese vértice va a tener hijos, esos hijos van a tener hijos, y esos hijos van a tener hijos, y así, pero los hijos nunca van a estar conectados de nuevo con abuelos, por ejemplo, o abuelastros, no sé cómo sigue después de abuelos, tatarabuelos. Lo que nos pide es que escribamos una función que nos permita detectar los vértices que son puntos de articulación de este grafo árbol, ¿no? Y que, bueno, los retornemos. Y que, como siempre, indiquemos y justifiquemos la complejidad de la función. Este, por ejemplo, es un árbol cualquiera y lo pueden ver así a simple vista. Yo les pregunto a ustedes si sabrían identificar cuáles de estos puntos son puntos de articulación viendo el grafo así como está. Alguno que vaya tirando y lo vamos contando. Uno seguro que es punto de articulación, porque nos separa como toda la parte del 2 y los hijos con la parte del 3 y los hijos. ¿Qué otro más es punto de articulación? ¿Cómo? El 1 al 7. Sí. ¿Y qué tienen de peculiar todos los? Creo que están seleccionados. Sí. No son hojas. Eso es muy bueno. ¿Cómo hacemos para identificar en un grafo los que son hojas? ¿Qué propiedad tienen así a simple vista? No tienen hijos. Pero el problema es que nosotros no sabemos cuál es la dirección del grafo. ¿De grado 1? ¿De qué? ¿De entrada? ¿De salida? ¿De cualquier cosa? Claro. Muy bien. Bueno, entonces lo que habríamos que detectar entonces es los vértices que tienen grado 1. Sí. Estoy pensando mayor a 1. Ok. Claro, al revés estaba pensando las hojas yo. Está bien. Bueno, acá está el código, que en efecto nos dice que tenemos que ver todos los que no son hojas, es decir, todos los que tienen mayor a 1 de grado de entrada, salida, de grado en general, ¿no? Porque es no dirigido. ¿Cuál es la complejidad de encontrar las componentes, los puntos de articulación acá? ODB. Creo que no, porque si vos ves todos los vértices, no podés ver más que todos los vértices. Tenés que ver algo más aparte de los vértices para ver si tienen un grado o no. ¿Cómo sería entonces? Véngase, porque vos por cada vértice ves las aristas, te fijás si tiene grado mayor a 1, si tiene lo agregás como un punto de articulación, y si no lo tiene, bueno, no lo agregás. Claro, pero vos no tenés los grados de los vértices calculados inicialmente. A vos te dan un grafo que tiene forma de árbol. Entonces vos tenés que decir, che, ¿cuánto grado tiene cada uno de los vértices? Y para eso tengo que ver cuáles son los vértices adyacentes a ese vértice. Y para eso tengo que ver cada una de las aristas que te llevan al vértice. Bien. ¿Termina acá? ¿Este? Puede depender de la implementación del lenguaje. Si es específicamente el código donde dice lente de adyacentes, tendrías que primero calcular los adyacentes y después calcular el lente. Entonces por eso digo. Claro. Si lo implementás de alguna manera donde ya te guardas el lente, quizás te ahorras ese cacho y eso de lente. Eso es verdad. Ah, mirá. Me cagó. Pero es una trampa, es B más C. Es B más C.
Bien. Este fue cortito. Este es un ejercicio tan boludo que decís, ¿por qué es tan boludo? Bueno, lo tomamos el cuatri pasado en el parcial y la mitad le fue mal. Porque la mitad o hicieron el algoritmo de punto de articulación completo, que era el pedo, y la mitad no lo supo hacer. Entonces, fíjense que las cosas parecen súper sencillas, pero cuando se ponen a implementarlas no es tan fácil. Yo casi desapruebo el parcial por este ejercicio, hasta que me di cuenta que era un árbol y qué propiedades tenía el árbol. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, puede pasar cualquiera. Pero por eso hay que practicar mucho, ¿sí? Hay que estar ahí con la implementación. Porque cualquier error, si no, te lleva media hora. Y si te equivocas más de una vez, ya está, perdiste el parcial. Claro. ¿Podemos hacer uno más? Pará, son las 8. ¿Podemos hacer uno más? Si quieren. Lo podemos seguir si quieren. O sea, deciden ustedes. O sea, nosotros planeamos hasta acá. ¿Sigamos? Están muy manejo. Bueno, vamos a hacer uno más. Si querés, yo lo manejo. Dale. No lo practiqué mucho, pero vamos a ver cómo sale. Sala de escape. Bien. Es otro ejercicio que tiene un enunciado largo. ¿Sí? Pero para mí son de los más útiles. Bueno, ¿qué dice el enunciado? A ver, tenemos un lugar con salas de escape. ¿Sí? Particularmente uno que se llama Algo Rooms, pero no importa. Me dicen que es tan complejo el lugar este que para poder salir hay que resolver una cantidad de acertijos, los cuales tienen que seguir una secuencia estricta y que tienen pistas, que ahora lo vamos a ver, y es muy complejo. Me dice, cada acertijo de estos que teníamos, que tienen que ir en orden, ¿sí? Uno atrás de otro, además tiene una serie de pistas. Cada pista se va a relacionar con otras pistas y se sabe la siguiente relación, que escribirla con palabras es muy difícil, pero puedo poner un dibujo va a ser más claro. ¿Qué me dice? Dice que si hay dos pistas cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, P1 y P2, y si estas están relacionadas puede ser por una de estas dos razones. Si estas dos pistas están relacionadas es porque forman parte de un mismo acertijo, ¿sí? Quiere decir que podemos seguir un camino de pistas desde cualquiera de estas a cualquiera de las otras. O si no forman parte del mismo acertijo, entonces esta relación me va a decir, ok, que el acertijo de una precede al acertijo de la otra. Básicamente, si yo tengo una pista y otra pista acá, si tengo esta relación, me dice que o son del mismo acertijo, si es esta de acá, significa que de alguna manera, por ejemplo, poner que acá hay más pistas, eventualmente va a pasar así. ¿Sí? Va a haber algo que me permita volver a la pista 1 desde esta pista. ¿Sí? Si no es este caso, es el otro caso. La relación es la misma, ¿no? Pero si es el otro caso, me va a decir que el acertijo de PI precede al acertijo de PJ. ¿Sí? Es decir, que este estaría en otro acertijo y este en un acertijo por separado. Esas son las relaciones que pueden tener nuestras pistas. ¿Sí? Todavía no termina el enunciado, falta un poquito más. Síganme. Bueno, un poco de chamullo, pero nos dicen que tenemos lo siguiente, ¿sí? Me van a dar un grafo que va a representar esto. Si nosotros tenemos un grafo que representa estas relaciones de pistas y acertijos, y para poder salir necesitamos obtener lo siguiente, ¿sí? Necesitamos saber, ok, de los acertijos, ¿sí? Resultantes, necesitamos un grafo para saber qué acertijos tenemos que hacer antes de otros, ¿sí? Para poder salir. Y bueno, justamente esto del orden de los acertijos, ¿sí? Para que pueda salir de la sala. Bien, antes de darle la idea, ¿se entendía esta relación, este caso y este caso?
¿Se entendió qué es una pista y qué es un acertijo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cómo sería un grafo de ejemplo con esto? Voy a escribir un montón de cosas a ver si se entendió. Voy a tener un montón de pistas. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo te digo que estas tres forman parte del mismo acertijo, ¿sí? ¿Cómo podrían relacionarse entre estas? Sí, mucho no me importa, pero más o menos va a ser una cosa así. Esto va a ser mi primer acertijo. ¿Sí? Mi acertijo 1. Lo mismo, estas forman parte del mismo acertijo. Es la misma idea, ¿no? Tiene que cumplirse que sean unas componentes fuertemente conexas. Es decir, que cualquiera pueda ir a cualquiera. Lo mismo con aquellas, pero bueno, acá tengo un ejemplo más escrito, mejor escrito, que se entiende, ¿sí? Pero bien, ¿se entendió? ¿Ve que se entendió? Perfecto. Entonces, tenemos este grafo, ¿sí? Esta es nuestra sala de escape, tenemos varios acertijos, por lo pronto tenemos 1, 2, 3, 4 acertijos, que son nuestras componentes fuertemente conexas. Lo que tenemos que decirle al piguito que se quiere escapar es, ok, tenés que resolver este acertijo, este acertijo, este acertijo y después este acertijo. ¿Sí? ¿Se entiende? O este acertijo, este acertijo. Bueno, en este caso hay uno solo. ¿Sí? Pero podría haber más de una forma de resolver el problema. Sobre todo si no existiera esta raya entre P7 y P8, puede ser cualquiera de las dos. Bueno. Listo. Esto es el problema. ¿Qué hacemos? Ok, puede ser, por ahí va un poco la idea. O sea, se imaginará que ya lo he mencionado tantas veces, y es el tema de hoy, que obviamente tenemos que usar el algoritmo para detectar componentes fuertemente conexas. Esto nos sirve para detectar cuáles son los acertijos. Claro, bueno, acá está. Acertijo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, primer paso, aplicamos eso. ¿Sí? Con eso ya sabemos, ok, estos van a ser los acertijos que nosotros tenemos. Lo que nos falta saber es en qué orden tenemos que resolver estos acertijos, ¿no? O sea, sí, está bien, puedo doblar uno a cada una, pero ¿en qué orden lo tengo que hacer? Me falta un paso más. Pero estamos bien, empezamos bien. ¿Sí? La idea está. ¿Cómo la completamos? ¿Qué nos falta aplicar acá para hacer esto? Sí, no sé si tu pregunta venía por acá o era otra cosa. Ok. Muy bien. Esto sale muy rápido. Pero sí, fíjense que si transformamos un poquito lo que tenemos acá, se vuelve un problema mucho más sencillo. ¿Sí? Tengo mis acertijos, tengo mis componentes fuertemente conexas. ¿Qué hago con eso? Puedo modelar un nuevo grafo, o esto está colgado, sí, si lo ven acá, donde cada componente fuertemente conexa es simplemente un nodo de mi nuevo grafo, y lo que mantengo entonces entre estas componentes fuertemente conexas son estas relaciones, ¿sí? Las aristas, que básicamente las relacionan, que salen entre ellas. ¿Sí? Todas las aristas que no pertenecían a la componente fuertemente conexa, o mejor dicho, vamos a ver, todas las aristas que conectan dos componentes fuertemente conexas, ¿sí? Van a mantenerse, ¿sí? Todo lo demás lo zarandeo y lo dejo así, lo borro, lo saco, mejor dicho, corro uno nuevo. Y ahora con esto puedo aplicar el algoritmo que ya conocemos, que es bastante fácil, de, como dijeron por allá arriba, orden topológico. Y es súper sencillo, ¿sí? Este es un problema que ya resolvimos 25 millones de veces. Y ese orden topológico es el que yo voy a devolver al final, diciéndole, ok, tenés que resolver estos acertijos en este orden. ¿Sí? ¿Cómo codeamos todo eso? Porque son varias partes, ¿sí? Tenemos tres partes. Tenemos... se me fue.
tenemos la parte de componentes fuertemente conexas. Después tenemos que crearnos un nuevo grafo a partir de eso, ¿sí? Que tenemos que transformarlo, manteniendo un vértice por cada componente y las aristas que conecten. O sea, es medio raro, porque fíjense que no todas las aristas de un mismo componente salen del mismo nodo. O sea, no es trivial hacer este paso de transformación en el medio, ¿sí? Es muy fácil decirlo en palabras, porque es obvio, pero cuando lo ponemos a codear decimos, che, no era tan fácil, ¿sí? Me gustaría hacer un pseudocódigo de esta parte, que es la que no ya tienen resuelta, porque después de esto es aplicar orden topológico, que ya está, ya lo saben, tipo son algoritmos que hicieron. Bien. Espero que me entiendan este episodio. Transforma. ¿Qué deberíamos recibir? ¿Sí? ¿Cómo codeamos esta función? Dale que ya terminamos. ¿Cómo la codeamos? Recibimos el grafo. ¿Qué más? ¿Cómo recibo las componentes fuertemente conexas? Sí, puede ser lista de listas, ¿no? Vamos a decirle componentes fuertemente conexas. ¿Qué más necesitamos? ¿Algo más? Creo que no. Bueno. Esta me tiene que poner un nuevo grafo, así que vamos a crear el grafo resultado. Va a ser un grafo dirigido, sí, vórtice, no pesado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo transformamos? ¿Alguna idea? Ajá. Sí. Pero solamente a la próxima. Cuando tenía que echar todas las otras, ¿no? Ok. Chequeo las aristas. ¿Y después qué hago? Me falta crear cosas, ¿no? Vamos a tratar de plantearlo en palabras. Entonces, la idea estaba bien, ¿sí? Voy a iterar las componentes, porque es lo que voy a usar como mis unidades a partir de ahora. Por cada componente, en el nuevo grafo, voy a crear un nuevo vértice, ¿sí? Porque es lo que queremos representar. Y me voy fijando en las componentes fuertemente conexas que ya detecté. Por cada nodo de estas componentes, me voy a fijar si tienen una arista que conecte a otra componente, ¿sí? O básicamente, que la arista no conecte de dos nodos de la misma componente, en otras palabras, ¿sí? Entonces, les propongo que esto lo hagan antes, pero que esto, en vez de ser una lista de listas, ¿sí? Sea un set de set, donde el set más grande son las componentes y el set de adentro son los nodos de cada componente. Porque no voy a repetir nodos en una componente, no tiene sentido. Eso nunca me va a pasar. Y el orden no me interesa, ¿sí? Y esto me va a permitir buscarlas muy fácilmente. Bueno, plasmemos esto que dije acá, ¿sí? Iteramos las componentes. For componentes in CPC. Bueno, ¿y ahora qué? Díganme ustedes. Agrego al grafo un vértice por cada componente. ¿Cómo le ponemos al grafo? No importa. Grafo resultado. Add vértice, o como se llama. Y creamos un nuevo vértice. O no, no vértice. ¿Qué lleva el nuevo vértice? ¿Algo? No me acuerdo. ¿Cómo lo identifico? Me olvidé esta parte. No me acuerdo si tengo que crearlo de cero o no, pero no importa. Después no sé si lo puedo conectar.
¿Cómo? Perdón. Claro. Pero comp no es nada. Comp es un set de nodos. ¿Sí? Vamos a ver. Esto es un set que adentro tiene, no sé, otro set de nodo 1, nodo 2, nodo 3. Es otro set de nodo 7. O sea, al fin y al cabo esto tengo que meterle un vértice nuevo. Tengo que crear un vértice. Lo que no me acordaba es cómo se hacía foto. Pero bueno, asumo que se crea. Una vez que creamos el vértice, hacemos la segunda parte, que es buscar estas aristas que no corresponden a la componente fuertemente conexa. Si encontramos alguna, la agregamos a nuestro grafo. ¿Sí? La pregunta es, si ahora hago eso, porque me puedo hacer todo vértice y componente, por W y B adyacentes, y W not in componente, si no está en el componente, le agrego la lista básicamente. Sí, tengo que agregar esa lista. Pero es una lista que no tengo que agregar a W. Tengo que agregar a la componente a la cual pertenece W. Que es el nodo que pertenece a mi grafo. Qué complicado. ¿Cómo hago ahora para saber? Ok, esta lista, ¿a dónde la apunto? En mi nuevo grafo. ¿Sí? Me falta un paso más en el medio. No es tan fácil como parecía. ¿Cómo? Busco en qué componente está W. Pero, ¿cómo hago eso? Esa es otra pregunta. ¿Cómo busco en qué componente está? Así como está, no es fácil, ¿no? Tengo que iterar todas las componentes y buscar. Y una vez que encuentro la componente, tengo que encontrar qué nodo responde en mi nuevo grafo a esa componente. O sea, es un... es re difícil. Bueno, si hacemos un par de cosas antes, ya están. Vamos a agregar dos cosas. Una, que es como hicimos el otro día. En vez de ir agregando mientras recorremos, agreguemos todo al principio y después recorremos. Más fácil. ¿Sí? Porque otra cosa que tendría que agregar es el nuevo nodo de la componente. Porque si una componente nueva, no la vi. A ver, entonces, vamos a hacer dos formas. Y ver qué pasa. Hago el primero, pues hago el segundo for. Y ahora lo que me faltaba ver es, ok, ¿cómo detecto rápidamente si no pertenece a esta componente, a qué componente pertenece? ¿Sí? Hay muchas formas de hacer esto. Hay unas más eficientes que otras. Viéndolo así rápido, creo que la mejor idea es hacer... Es una técnica que se llama índice invertido, creo. Donde nosotros tenemos la información agrupada por un índice, que en este caso va a ser nuestras componentes, donde cada componente tiene nodos. ¿Sí? Yo lo que necesito es al revés, por cada nodo saber la componente. ¿Sí? Entonces, puedo agarrar esto de acá, transformarlo, y ahora tengo una suerte de diccionario, donde tengo un nodo, y acá es la componente. De manera que acá, cuando me fije que no esté, que de hecho sería más fácil, porque lo que me tengo que fijar, sí. Si la componente a la cual pertenece W
es distinta de la que pertenece B, o sea, esta componente, tengo que agregar la relación. ¿Cómo agrego la relación? En este grafo tengo que decir el nodo y el nodo. Embole. Se volvió un embole, pero ven que no es tan fácil, o sea, lo planteamos en 30 segundos, pero escribirlo es muy difícil. Probablemente con un paso más me sea suficiente, donde además de hacer esto, me puedo guardar por componente el nodo del nodo grafo. Bueno. Y sin nombres, pero no importa. La idea termina. Donde este grafo, el resultado, vamos a agregar la arista. Arista entre ¿qué nodos? Los nodos que corresponden. El otro. Ahora sí. Y eventualmente devuelvo. Y después a esto le aplico orden topológico. Probablemente se podría haber hecho un poco mejor, más limpio. Probablemente lo tendría que haber hecho en la compu, pero por eso dije que no lo preparé mucho antes de. Sí. Lo generás a partir de. No, lo generás acá adentro, porque por fuera no tiene mucho sentido. En realidad todo esto depende de cómo nos venga esta información, ¿no? O sea, estamos suponiendo muchas cosas. Eso depende de vos totalmente. El tema es que eso también te sea útil, porque este algoritmo de componentes fuertemente conexas lo tenés que usar en otros lados probablemente, ¿sí? Entonces, la información tiene que estar de una manera lo suficientemente genérica para que te sirva en todos lados. Después, cada algoritmo tiene que alterar esa información para adaptarla a lo que él más le sirve, ¿sí? Sí. Sí, no son de la misma componente. Esto va a ser de que me fijo por nodo qué componente pertenecía. Es que claro, estaba al revés, efectivamente, pero si hagamos el invertido. Claro, le asignás algo, un valor cualquiera. O sea, me quedé sin nombres, pero sí, es esa idea. Sí. Uf. Vale, no quedó muy bonito. La próxima lo hago a la compu. Bien, eso es todo. Ahora sí, acá terminamos porque no tiene sentido más seguir. De vuelta, practiquen, porque después tienen que codear estos pedazos de fragmentos que se encajan entre dos algoritmos que ustedes conocen y la quedan, si no saben hacer. Bien, vale, nos vemos en el parcial. Bye.